Les animo, por favor, a abrir la Biblia en Lucas 8. Hoy terminaremos, Dios mediante, el capítulo 8 de Lucas. Semana pasada hablamos de los demonios, hoy vamos a hablar de las sanidades. Parece que tuviéramos una agenda armada contra personas que abusan de estos conceptos, pero no, es lo que toca. Así que hoy queremos, meditando en este pasaje, 16 versículos, Lucas 8, del 40 al 56, queremos un poco poner la lupa sobre las supuestas sanidades modernas, ¿no? Y ya me han escuchado acá los que hace tiempo están, pero lo vuelvo a decir, estoy convencido de que las sanidades, entre comillas, que se hacen hoy, distraen a las personas de la salvación. Y son un tropiezo. Tremendo, son una distracción, ¿no? Cosa que no fue en el caso de Jesús, pero a Jesús, y en este texto lo vamos a ver, le preocupaba a Jesús que sucediera eso, que lo único que la gente quisiera es que Él les dé algo y no el perdón de pecados, ¿no? O el mensaje de la salvación, el evangelio del reino. Y lo vemos de una manera preciosa acá. Es un texto único literariamente, ¿no? Tiene incluso que se llama intercalación. Así habrá pasado en la realidad. No es que Lucas quiso contarlo de esta manera, sino que así sucedió. O sea, acá hay dos milagros entrelazados, intercalados. Y eso produce un efecto hermoso que vamos a ver, porque hay una comparación ineludible y un contraste entre el jefe de la sinagoga llamado Jairo, pero mientras Jesús va camino a sanar a la hija de Jairo, se aparece una mujer entre la multitud y le roba, por decir así, entre comillas, le roba un milagro a Jesús, una sanidad, la mujer con flujo de sangre. Entonces hay dos milagros, pero entre medio se cuela esta mujer, digamos, y por causa de eso se muere la hija de Jairo. Y todo eso es precioso, el efecto que produce, y yo creo que nosotros tenemos que tratar de discernir y disfrutar, porque hay demasiadas sugerencias aquí, insinuaciones, digamos así, para que nosotros tomemos nota en cuanto a estos dos milagros entrelazados. Vamos a leer entonces, dice Lucas 8:40 al 56. Cuando volvió Jesús, ¿se acuerdan del otro lado del mar de Galilea, de los Gadarenos? Lo habían echado, ¿se acuerdan? Lo echaron los Gadarenos. Salí de acá, vete, no vengas más. Entonces dice, cuando volvió Jesús, miren el contraste aquí empezando, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó.
y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermoso pasaje, conocido probablemente por todos nosotros, pero como estamos haciendo aquí al exponerlo, seguramente hay detalles que nunca hemos considerado, ¿no? A modo de introducción me gustaría leerles algunas cosas de este libro precioso. Se llama La promesa de sanidad. Subtítulo, ¿es siempre la voluntad de Dios sanarme? ¿Me sanará? Del doctor Richard Mayhew. Y dice, introduciendo el libro, habla algo que a mí me ha llamado la atención. Este es un libro viejo, pero es pertinente hasta el día de hoy. Es muy actual. Acá hay una lista, déjenme cambiar de... Esto muestra que yo no recibo sanidades. Sí. Acá hay una lista de medias verdades que se creen en el mundo evangélico, en general. Primera, debido a que Dios quiere que los creyentes disfruten de sus bendiciones, la enfermedad muestra que usted está fuera de su voluntad. Segunda media verdad, el pecado es la raíz de toda enfermedad, por consiguiente usted debe resistir la enfermedad como resistiría el pecado. Tercera media verdad, puesto que Cristo murió por su enfermedad y su pecado, usted puede ser libre de ambos. Cuarta media verdad, si usted tiene suficiente fe, sanará. Quinta, usted confiesa lo que posee, de modo que si habla de enfermedad, se enfermará. Si habla de salud, se sanará. El poder, ¿no?, de nuestras palabras. Sexto lugar, toda adversidad viene de Satanás, de modo que la enfermedad como Satanás debe ser reprendida. Séptimo, si usted tan solo conociera el hecho secreto del poder sanador de Dios, podría ser sanado. Octavo, puesto que Cristo y los apóstoles sanaron en su día, los cristianos pueden curar hoy. Son medias verdades, no son verdades. Medias verdades son mentiras. Noveno, puesto que la enfermedad es de Satanás, nada bueno puede resultar de ella. Décimo, puesto que Dios quiere que usted esté sano, jamás ore, hágase tu voluntad respecto a su curación. Onceava, puesto que el pecado es la causa de la enfermedad, si usted está enfermo, tiene pecado en su vida. Y doceavo, Dios le ha sanado, pero el diablo no permite que los síntomas desaparezcan. Bueno, escucho algunas medias risas de estas medias verdades, pero la verdad que es algo trágico. Hay gente que, por causa de creer estas mentiras, verdades a media, sufren más aún, aparte de la enfermedad o además de la enfermedad, sufren más todavía. Se le agrega la incomprensión, ¿no?, de lo que pasa. Quería, solo para quitar el libro después de acá del medio, mencionar algo que no debería dejar de llamarnos la atención. Las sanidades, cuando ahora consideramos dos sanidades de Jesús, las sanidades de Jesús no tienen nada que ver, bueno, las sanidades de los apóstoles tampoco, con lo que hoy se llama sanidad, nada que ver. ¿Sí? Las sanidades de Jesús siempre fue inmediata, fueron públicas, tuvieron lugar en ocasiones ordinarias, no planeadas. Caso de esta mujer que se acerca y toca el manto, es algo como que le roba una sanidad a Jesús esta mujer. Incluyeron enfermedades que la comunidad médica no podía tratar, el caso de esta mujer otra vez. Fue completa e irreversible. Fue innegable, incluso para los detractores. Caso de la resurrección de la hija de Jairo, que le pidieron que le den de comer. Obvio que está viva, ¿no? Tremendo. Dice en el libro del doctor MacArthur, en el libro Los Carismáticos, dice el don de sanidad. No sé, de pronto usted ya lo ha leído y ya ha pensado, pero déjenme mencionarles que los inconversos hacen sanidades. Los paganos hacen sanidades y han hecho siempre, así como los magos en Egipto reprodujeron muchos de los milagros que hizo Moisés. Dice el doctor MacArthur, el don de sanidad han pretendido tenerlo a través de los siglos cristianos y paganos por igual.
Históricamente, la Iglesia Católica Romana ha llevado la delantera al pretender tener el poder para sanar. Se han jactado de sanar gente con reliquias de santos o fragmentos de la cruz. Lourdes, una capilla católica en Francia, supuestamente ha sido el sitio de incontables sanidades milagrosas. Medjugorje, en lo que era la Yugoslavia, ha atraído a más de 15 millones de personas en menos de una década. Vienen en busca de un milagro o sanidad de una aparición de la Virgen allí, ¿no? De la Virgen María, que supuestamente se apareció a 6 niños en 1981. Pasa lo mismo acá, ¿verdad? Paréntesis, ¿no? La Virgen de San Nicolás, la de Satanudos, la de Luján, etc. Pasa en Caracupé. Estuvimos varias veces ahí en Caracupé, en Paraguay, y es asombroso. Al lado de la catedral hay canillas, hay todo con un montón de canillas que parece que para lavanderos, no, para que la gente se sirva agua sanadora y se la lleve. Y te cobran el bidón, no sé qué te cobran, pero algo te cobran. Damos vuelta a la página y sigue MacArthur, dice: los sanadores psíquicos orientales dicen que pueden hacer cirugía sin sangre. Ondean sus manos por encima de los órganos afligidos y dicen encantamientos. Supuestamente la gente así es curada. Los médicos brujos y los chamanes hasta alegan que resucitan muertos. Los ocultistas usan magia negra para afectar prodigios mentirosos en las artes de sanidad. Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, alegaba que había sanado gente mediante la telepatía. Satanás, concluye MacArthur, siempre ha tenido a la gente en su dominio por medio de sanidades falsas. Y entonces la pregunta es, y esta la hace el doctor Meigio acá en su libro, si las sanidades contemporáneas se parecen muy poco a las de las Escrituras y son muy parecidas a las de las religiones falsas, debe haber otra explicación para estas experiencias, aparte del poder de Dios. ¿De dónde vendrá ese poder para producir sanidades cuando supuestamente suceden, no? Bueno, yo entiendo, viendo Jesús, por supuesto, lo hizo por el poder de Dios. Esas eran las credenciales que él necesitaba o que él buscaba para que la gente creyera que él venía de parte de Dios. Pero se ve que también quiso ponerles un límite, porque en muchos casos al endemoniado que lo exorciza ahí en Gadara le dice: anda a tu casa y contale a todos lo que pasó con tu vida. Pero en Gadara nadie quería escuchar, y él quedó como un misionero allí, de ese lado del mar de Galilea. De este lado del mar de Galilea, en Galilea, la gente no lo dejaba ni moverse a Jesús. Se había hecho tan famoso que dice que lo apretaban. Comienza acá el relato diciendo eso, que no lo dejaban ni moverse. Y Jesús quiere como frenar un poco esto y dice: bueno, después que resucita la hija de Jairo, no le digan a nadie todo esto, porque se va como deformando el énfasis de su ministerio. Ya no es venir a escuchar el evangelio de salvación del reino, sino buscar un milagrito de parte de Jesús. Y eso es lo que pasa hoy en muchos lugares donde se ofrecen sanidades. No puede ser el lema de una iglesia: pare de sufrir. No es eso, no es ese el evangelio de Dios, no fue el énfasis de Jesús: pare de sufrir. En todo caso, podríamos decir, si querés ponerle ese nombre, pare de sufrir espiritualmente. ¿Sí? Busque a Dios, busque el perdón de Dios. Dios ofrece perdón. El tema central de nuestros problemas es nuestro pecado, que es algo espiritual, no nuestra sanidad física. Y resulta en muchos casos que cuando encontramos al Señor Jesús y Él nos perdona de pecados y nos limpia de pecados y nos libra de toda maldad, comenzamos de pronto a experimentar una mejoría en muchos síntomas físicos que algunos tienen, ¿verdad? Hay enfermedades orgánicas y hay enfermedades llamadas funcionales, que tienen más que ver con la manera en que cada uno de nosotros manejamos los problemas de la vida. Y entonces empiezan a funcionar mal algunos órganos. Ese tipo de enfermedades muchas veces se arreglan cuando buscamos a Dios de verdad, ¿verdad? Pero enfermedades orgánicas, el Señor Jesús hacía eso.
Él sanaba ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Bueno, entonces vayamos a este pasaje, tratar de explicarlo con esto en mente, ¿sí? Es muy lindo, yo no dejo de sorprenderme y de gozarme y de darle gracias a Dios. Es hermoso que la mayoría de la Biblia esté escrita en forma de historias. Nosotros aprendemos teología leyendo historias, es maravilloso. Y las historias tienen la capacidad de estimular nuestra imaginación, de estar allí, de pensar y hasta, si se quiere, nos hacen a nosotros hacer un esfuerzo de creatividad, de imaginar lo que está pasando. Tratamos de imaginar el sufrimiento de esta mujer que durante 12 años tiene esta enfermedad que nadie se la puede curar, que en ese contexto social la hacía inmunda. Ella no podía estar en ningún lado. Se había convertido en un paria, digamos, una persona despreciada completamente. No podía estar en reuniones como esta, porque tenía hemorragias permanentemente. Flujo de sangre, dije acá, estaba hablando de probablemente un problema en el útero, pero sangre menstrual. Eso la hacía impura. Y entonces no podía estar en contacto con otras personas. Y entonces vamos leyendo y tratamos de imaginar. Lo mismo un hombre, imagínate perder un hijo a los 12 años. Es tremendo, desgarrador debe ser, ¿verdad? Que pierdas un hijo a cualquier edad, pero a los 12 años, imagínate, trata de imaginar, ¿no? Y entonces uno como que se va sumergiendo en estas historias, pero al final te das cuenta que todo esto es solo un vehículo para enseñarnos teología, doctrina. Y aquí hay un énfasis, hay varios énfasis, ¿sí? Lucas, a lo largo de todo su evangelio, por ejemplo, ya lo hemos dicho, enfatiza el cariño especial de Jesús por las mujeres, cosa también extraña en ese contexto social e histórico. Aquí de nuevo hay un interés de Jesús por las mujeres, sana a dos mujeres, ¿sí? A la mujer de flujo de sangre y a la hija, a esta niña que está por dejar de ser niña, del principal de la sinagoga. Interesante. Acá hay un énfasis también en la fe. Vamos a ver que se habla mucho de creer, de creer, de creer. Y eso es un concepto teológico fundamental en los 4 evangelios, ¿sí? La salvación nuestra viene por la fe. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la condición que Dios nos pone para la salvación, es que creamos. Creamos en Él, particularmente no creer que Él tiene poder de sanarnos, sino particularmente debemos creer que cuando Él murió en la cruz, estaba muriendo por vos, por tu pecado. Eso debemos creer nosotros. Y que la sangre que Él derramó en la cruz, la muerte que Él tuvo, fue suficiente para pagar lo que vos y yo tenemos que pagar. Esa es la fe que se requiere en la Biblia para ser salvo, un verdadero creyente, convertido, ¿sí? Aquí hay todo un tema con la impureza también, que es un tema teológico para los judíos de aquella época. Es muy interesante. Jesús está por encima de esas convenciones, digamos así, ceremoniales. No se preocupa, digamos así. Jesús pone más valor en la condición humana, en nuestra situación, que en todas esas cosas tontas, que de pronto tuvieron un valor, claro que sí, un valor higiénico, médico quizás, en una sociedad donde no había condiciones de apartarse de ciertas personas para no contagiarse de cosas, vaya a saber. Pero Jesús ignora todo eso, y eso es algo también para meditar teológicamente, ¿verdad? Bueno, tuvimos nosotros oportunidad, entre paréntesis, cuando vino el COVID, y también estuvimos con la disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Voy a ver a tal persona o no voy? ¿Se está muriendo? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y bueno, voy. Porque si me contagia, bueno, que me contagie, pero tiene que escuchar el Evangelio. Y hemos escuchado reportes preciosos yo les conté de Madagascar, la esposa de un amigo nuestro, de Jonathan y mío, que empezó a ir a los hospitales porque nadie quería ni aparecerse, a hablarle de Cristo a los desahuciados. Y el Señor la cuidó, ¿verdad? Y aquí lo vemos al Señor en eso. Y por supuesto, ver de nuevo la compasión de Jesús. Qué precioso. Qué precioso nuestro Señor. O sea, está bien, qué poderoso, que nos sorprendamos con su poder, viendo lo que es soberano sobre todo. Acá, los estudiosos ven acá, intencionalmente, Lucas junta 4 milagros en este capítulo 8, mostrando el poder de Dios sobre la naturaleza, cuando calma la tempestad, el poder de Dios sobre los espíritus inmundos, los demonios, cuando libera al endemoniado gadareno, y acá el poder de Dios sobre la enfermedad médica y sobre la muerte.
¿verdad? Los cuatro, según ellos, son los cuatro ámbitos, digamos así, los cuatro poderes que amenazan nuestra vida. Está bien, pero la compasión de Jesús, qué precioso. Qué precioso. Bueno, de pronto son cosas que a mí me emocionan, porque no me dejo a mí en esta época que vivimos todos, de tanta incredulidad, de tanto escepticismo, ¿no? Incredulidad no, porque se cree cualquier cosa. La gente cree lo que sea, menos a Dios. Pero tanto escepticismo, tanta indiferencia a Dios, uno no se deja de sorprender, de decir, wow, cuánta gente en la historia ha muerto por Jesús, ha dado su vida por Jesús. Se ha jugado todo por Jesús. Digo, ¿qué tiene Jesús que atrae tanto, no? ¿Por qué las personas nos enamoramos de Jesús? Qué precioso. No sé, del Espíritu Santo de Dios es seguramente, cuando leemos las Escrituras. Pero todas estas historias en los Evangelios y las palabras de Jesús, que son únicas, van como, de alguna manera, cautivando nuestro corazón, a los escogidos de Dios. Empieza como a iniciarse se empieza como a, no sé, a calentar en nuestro corazón, nuestra alma, y decir, wow, esta persona... Yo era ateo, leí la Biblia por primera vez siendo ateo, solo para burlarme. Y me doblegó. Digo, este hombre, qué ignorante, me empecé a sentir un ignorante. ¿Cómo voy a negar a esto? ¿Es esto? Esto es algo precioso. Este hombre nunca hizo mal a nadie y murió como un desgraciado, como un malvado. Este hombre fue el ser humano más excepcional que jamás vivió. Claro, me faltaban categorías teológicas, ¿no? Para decir, bueno, este es Dios hombre. Pero como a veces, como decía hoy Jonathan, se nos va como cauterizando capaz, ¿no? Ya sabemos las historias. Decir, bueno, pero necesitamos volver a verlas, repasarlas y pensar en la dimensión de, no sé, como si la estuviéramos leyendo por primera vez y decir, wow, este hombre fuera de serie, tremendo. Y lo es, ¿sí? Veamos en primer lugar, solo para ir ordenando, porque son 16 versículos, cómo la gente busca a Jesús por su poder sanador. Eso pasaba en esta historia, pero también pasa hoy, ¿no? Hay gente que se acerca a una iglesia porque tiene un problema de salud, a ver qué pasa. Porque le dijeron que pasó tal cosa, personas que han ido ya por curandero, por brujo, por esto, por lo otro, al final de un día dicen, bueno, vamos a esa iglesia, dicen que hay un curita sanador o que el pastor es muy bueno, ahí te pone la mano, y uno va, ¿verdad? Y quizás por primera vez en su vida escucha de Jesús. Bueno, la gente busca a Jesús aquí en Galilea por su poder sanador. Versos 40 al 42a, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Esto es un contraste intencional de Lucas. Terminó la historia anterior diciendo que la gente le pedía que se vaya porque había los 2.000 cerdos, los 2.000 cerdos se habían tirado por el despeñadero y les dio miedo a ellos, a la gente de Gadara, sí. Y poco menos que lo echan a Jesús. Y bueno, del otro lado está lleno de gente esperándolo. Y dice que todos lo estaban esperando y todos con gozo, una multitud lo están esperando. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Contraste también. En Gadara le rogaban que se fuera, y acá está este hombre que le rogaba que venga para su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Qué maravilla, de nuevo. Detalles literarios, pero piensen, por favor, Lucas escribe a un hombre llamado Teófilo, él escribe a una audiencia gentil, o sea, no judía, pagana, con otra religión, con otras costumbres. Todo está diseñado para causarnos sorpresa y adoración y admiración, ¿verdad? Por Jesús. Bueno, aquí está Jesús, que ni trató de convencer a los gadarenos que lo necesitaban, dejó un misionero ahí, Alex, endemoniado, y se fue. Y acá lo están acosando como un loco, como locos. Y viene este hombre que no es un hombre cualquiera, es el principal de la sinagoga, dice acá. Y es muy interesante que entendamos, no sé cómo imaginás vos todo el sistema de sinagogas, pero los sacerdotes estaban en el templo en Jerusalén. En las sinagogas no había sacerdotes. Las sinagogas eran manejadas por personas seculares, decimos nosotros, ¿verdad? A veces aparecía un fariseo para controlar, sí tenían copias de la Biblia, las leían, pero el principal de la sinagoga por lo general era un hombre importante, un hombre rico, un hombre respetable. Era un honor estar a cargo de una sinagoga, pero no cualquiera se le daba esa responsabilidad, ¿no?
no eran funcionarios religiosos, eran hombres ricos, mecenas, digamos así, como se dice, gente que de pronto aportaba de su dinero también para mantener todo funcionando bien, todo en orden, el edificio, etcétera, todo. Apoyaban financieramente la sinagoga. Este es el caso. Ellos planificaban los servicios, decidían quién leía, quién no leía, qué se leía, etcétera. Iban como dirigiendo todo. Y también había un asistente de ese hombre, un asistente de la sinagoga, que en realidad es el que hacía la mayor parte del trabajo, como siempre, ¿no? El hombre dirigía, pero había otro que lo hacía. Y está bien, no nos importa eso, no interesa. Lo que sí nos llama la atención, y seguramente Lucas lo escribe acá para que los que conocían las costumbres de la época se sorprendieran. ¿Qué hace un hombre tan importante arrodillado frente a Jesús? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Cómo se humilla de esa manera, no? Bueno, eso nos comunica que este hombre está desesperado. Perder un hijo de 12 años, no sé, debe ser tremendo. Haces lo que sea para que se salve, para que se sane, ¿no? Acá está este hombre, seguramente algo ha escuchado de Jesús. Se ve que no ha escuchado todo, porque él cree que es necesario que Jesús entre a su casa para que lo sane. Tenemos una historia en el capítulo anterior donde Jesús sana a la distancia al siervo del centurión, ¿se acuerdan? Bueno, capaz que esa historia no le llegó a él, porque le podría haber dicho, Señor, ¿podés sanar a mi hijo que está en mi casa? Y dice, no, es necesario que vengas a mi casa, le dice, que entres en mi casa. Bueno, algo sabía. ¿Quién no sabía ya para esta altura quién era Jesús o quién no había escuchado algo de Jesús? Este había escuchado algo, pero no lo suficiente, digamos así. Jesús después lo va a desafiar a que tenga fe, más fe. Se ve que no tenía demasiado todavía. Pero se postró a los pies de Jesús. Eso es algo sumamente inusual de un hombre rico, un hombre importante. No hacen esas cosas. Hoy tampoco lo haría un hombre importante, salvo que tenga cierto respeto y admiración por Jesús, ¿no? De nuevo, el contraste con los gadarenos. Qué atrevidos los gadarenos, ¿no? El Señor viene y le quita al demonio un hombre que hacía muchos años que vivía desnudo, ahí que todo el mundo conocía y ya lo habían sacado de la ciudad, el hombre vivía en el cementerio y no quisieron ni saber nada con Jesús. Claro, eran paganos, eran gentiles, no judíos. De este lado había más conciencia de las cosas de Dios y bueno, al postrarse delante de Jesús, probablemente está reconociendo que Jesús es más que un maestro, ¿verdad? No sé, no lo sabemos, no lo explica Lucas, pero llama la atención. Y este hombre tiene una hija única. Son detalles que Lucas subraya y están en los otros evangelios, en Mateo y Marcos. Pero es todo para agregar también tensión a esta historia, tener un hijo que se está muriendo. Bueno, había familias que tenían hijos como conejos, ¿no? Tenían 15 hijos, 20 hijos, y cada tanto algunos se morían. Y sí, por los temas higiénicos, médicos, etc. Este tiene una hija única y nada más. Y este hombre la está perdiendo. Como de 12 años, dice, que se estaba muriendo. Tremendo. Bueno, aquí solo un detalle, ¿no? De textos judíos, rabínicos. Ellos clasifican a una chica, a una mujer menor de 11 años, como una niña, ¿sí? De 11 años y un día, ya no es una niña, sino una menor, entre comillas. No importa las palabras hebreas, no importa de dónde lo saco, pero acá está todo, ¿sí? Y de 12 a 12 años y medio ya se le llama una virgen. Bueno, esta chica... Esta hija dice como de 12 años, o sea, probablemente todavía no es una mujer considerada una virgen en el sentido que ya se puede casar. Está a punto de pasar de la infancia a la adultez, digamos así, entre comillas adultez, pero ya está a punto de poder casarse. Esta chica, que no sabemos más que eso. Una mujer casadera, digamos así, que el padre la puede dar en casamiento. Bueno. Es curioso igual este detalle de los 12 años, porque la mujer ahora que se va a cruzar hace 12 años que está enferma de flujo de sangre. Y enseguida también a uno empieza a decir, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Esto pasó de verdad, digamos, sucedió, pero ¿será que por medio del Espíritu Santo Lucas nos quiere poner en forma paralela a esta niña de 12 años o a esta situación de Jairo
el hombre rico con esta mujer, con el flujo de sangre, que también, digamos, cuando nació su hija, la hija de Jairo, esta mujer empezó a sufrir este problema de salud. Y entonces, bueno, pasamos a la siguiente sección. Decíamos, en primer lugar, la gente busca a Jesús por su poder sanador. Esta es la introducción de todo el problema o de todo el asunto de Jairo, pero yo elijo poner el foco en esto de la gente que lo aprieta, ¿sí? La multitud que lo espera con gozo. En segundo lugar, y ahora el foco de la historia se pone en esta mujer que justamente está aprovechando esto de la multitud. Porque la mujer, en realidad, esta mujer con flujo de sangre, en realidad tenía prohibido estar ahí. No podía estar ahí. Y si alguien la reconocía, se hubiera armado un escándalo, porque ella estaba inmunda. Y estaba haciendo que todo el mundo que esté ahí, que la tocara, se hiciera inmundo. Imagínense. Entonces, en segundo lugar, Jesús sana a una mujer. Yo pongo acá, es un bosquejo, sin darse cuenta. Y pongo esto de sin darse cuenta. Jesús sana a una mujer sin darse cuenta, solo para ayudarnos a hacer un puente en las sanidades de hoy. ¿Quién sana hoy de estas supuestas sanidades a alguien sin darse cuenta? Pero no, hacen todo un show, bueno, hay todo un preparativo previo y en general no pasa nada y el problema es de la persona que vino, que le faltó fe y le tiene que demostrar la fe dando más dinero. Así es el procedimiento hoy en estos lugares. Espantoso. Bueno, esta mujer se mete ahí. Dice, mientras iba, verso 42b, mientras iba a la casa de Jairo, ¿no? La multitud le oprimía. Mucha gente. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Coincidencia, entre comillas. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Detalles también para que pensemos en la angustia de esta persona. Conocemos en el día de hoy gente que tiene problemas y no hay manera, una enfermedad incurable, hacen todo. Y hoy que tenemos WhatsApp y todas estas cosas, la gente cariñosa y bonita te mandan de todo tipo de cosas, ¿no? Mirá, probá con esto, probá con lo otro, fíjate este tratamiento, conocí de alguien que comiendo ajo todos los días, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Apio, tenés que hacer licuados de apio, y la gente te empieza a mandar de todo tipo de cosas. Más allá de los médicos que te recomiendan también, ¿no? Que tenés que ir a ver, hoy hay médicos que te atienden por Zoom, ¿verdad? A mí me han recomendado un muy buen médico que parece que ha curado a mucha gente, está en México, y el hombre te metes en el Zoom y se diagnostica por Zoom y no sé cómo hace, pero te cura por Zoom. No quiero ser, no estoy tratando de ser sarcástico, todo lo contrario, o sea, uno llega a un punto, hay personas que llegan a un punto de desesperación, claro que sí, ese es el caso de esta mujer, ya ha probado todo y ya se ha gastado todo lo que tenían médicos. Es muy interesante porque Lucas, que escribe esto, es médico, según nos dicen Colosenses, el médico amado. Y eso ha creado un problema en algunas traducciones de la Biblia, algunas versiones antiguas del griego antiguo, porque esto que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, eso en algunas versiones antiguas no está. Y entonces hay un debate, si debería estar o no acá. Lo cierto es que sí está esto en Marcos y en Mateo está esta frase. Algunos dicen, bueno, el escriba que copió esto de Lucas le metió la frase de Marcos, la importó acá. Sin embargo, bueno, es toda una ciencia esto de lo que se llama la crítica textual. Siempre se busca en muchos casos se busca la circunstancia menos probable, digamos, lo más difícil. Y algunos dicen que probablemente algún escriba sensible, quizás sin tener los conceptos teológicos que tenemos hoy. Esto es la palabra de Dios. Yo no le puedo agregar ni sacar nada, nos dice al final del libro, ¿no? En Apocalipsis. Hay del que se anime a quitar algo o agregar algo al texto de la Biblia. Pero bueno, hay escribas que han agregado cosas y han quitado, y se estudia porque hay tantas copias que comparando se puede llegar a descubrir, ¿no? A veces, yo tengo carpetas viejas de cuando estudiaba en la secundaria, porque yo estudié en un colegio muy bueno, y había materias espectaculares, ¿no? Química industrial, procesos químicos, etc. Bueno, distintas cosas, mucho de química.
Y guardé las carpetas como si fueran un tesoro. Y lo son, pero a veces me estaba como quedando dormido yo. Y me causa gracia cómo me voy yendo del renglón y empiezo a poner cualquier cosa. Bueno, vaya a saber qué pasaba. Y estoy un poco ilustrando de una manera tonta quizás, pero todo eso a veces pasa en los manuscritos. Había personas que estaban 8 horas por día o más también, solo copiando. En fin. Aparentemente creen algunos que en los primeros manuscritos algunos escribas sensibles, porque Lucas era médico, prefirieron obviar esto que parece ser como de manera oblicua o sugerencia de que los médicos son unos estafadores, ¿no? A esta mujer la pelaron, digamos así. Le quitaron todo lo que tenía y nunca la curaron. Entonces les pareció como medio delicado sacar eso, porque digo, pobre, tampoco son todos los médicos iguales, ¿no? Así parece, algunos especulan así, ¿no? No sabemos. Pero sí están los otros evangelios y el punto de nuevo es tratar de graficar la desesperación de esta mujer. Ya hizo todo lo que había a la mano y no se pudo curar. Y entonces se le ocurre ir a Jesús, pero ¿cómo va a ir a Jesús si ella se inmunda y contagia a todo el mundo de esa inmundicia? Y eso es un problema, porque si vos sos inmundo, ya no puedes participar de la vida religiosa de la época, tenés que ir a purificarte una semana, etcétera, etcétera. Todo un drama, ¿no? Pero bueno, la mujer está desesperada y dice, bueno, vamos, voy a tocar a Jesús. Nadie se va a dar cuenta que estoy ahí. Se habrá cubierto la cara, no sé, se habrá tapado y habrá ido medio agachadita ahí y toca el manto de Jesús, dice acá. Entonces Jesús, verso 45, dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, imagínense como lo que sería eso, ¿no? Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bueno, es muy interesante esto, porque claro, mucha gente lo ha tocado Jesús. Está ahí tratando de hacerse lugar, ahí está tocando, y no es que a todo el mundo que lo toca le sana, ¿no? Se le van las caries, todo, ¿no? Va pasando ahí, está todo el mundo de golpe, claro, rejuvenecen, ya no tienen arruga, imagínate. No es eso. Tampoco es como que el Señor, o sea, como una pila de Everready, ¿no? O Duracell, la que quiera. Como que se le va yendo el poder, ¿no? Se le va gastando y a la noche tiene que ir Jesús y enchufarse en algún lado. No. Se ve que Jesús, que es el soberano, hoy cantábamos, Él es que coronemos a Cristo, Él es el Rey. Se ve que Él aún en su humanidad tiene poder, tiene noción de su poder, tiene control de sus capacidades y se da cuenta. Asombroso. Bueno, y esto no agrega una tensión a la historia, porque dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ese era el plan de ella, que nadie supiera. Ya me pescaron, me agarraron, este hombre sabe todo. Vino temblando y postrándose a sus pies, igual que el principal de la sinagoga. Esta señora no tenía un peso, ya lo había perdido todo. El de la sinagoga era un hombre importante, pero ambos se humillan a los pies de Jesús. Hermoso. Aquí hay paralelos de esas historias. Postrándose a sus pies, le declaró, y a propósito, dice Lucas, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado. Ahí todo el mundo se enteró que ella era inmunda. Tremenda. Imagínense. Eso es lo que ella no quería que sucediera. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, de alguna manera la obliga o la presiona para que ella confiese lo que está pasando, ¿no? Y cómo también esa mujer confiesa lo que le había pasado, los 12 años de miseria, digamos así. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella inmediatamente se da cuenta que ha sido sanada. No necesitamos ahondar en cómo sería esta enfermedad, pero traten de imaginarse. Ustedes mujeres pueden entender, ¿no? Una cosa espantosa. Difícil. Más allá del asunto de ser inmundo ante los demás, ¿no? Aún los griegos, yo estuve leyendo ahí, hay un libro de Plinio de Historia Natural que dice que aún los griegos consideraban, si bien no al punto como los judíos, pero consideraban inmunda a una persona con
flujo menstrual, o sea, tenía que apartarse, tenía que tener muchos cuidados. No podías andar así como por todos lados, ¿no? Todo en aquella época también era mucho más engorroso de lo que es hoy. Hoy es todo muy práctico, en todos sentidos, ¿no? Bueno, la mujer cuenta todo, ahí delante de todo el mundo, y sabe que ella ya sabe que en cuanto tocó el manto de Jesús fue sanada. Y entonces Jesús le dijo, y él le dijo, hija, qué lindo que le diga hija, ¿verdad? Dice hija en el original. Hija, ¿por qué hija? A mí me ha molestado, hace unos años estuve tratando de ayudar a un pastor ex pentecostal, y a todo el mundo le decía hijo, hija, digo, ¿qué le pasa a este? ¿De qué se la da? Vení, hijo, vení, hija. Yo estaba ahí escuchando, digo, pará, no seas malo, no le digas así. ¿Quién sos vos? Queda feo, para mí queda feo. Porque tampoco era un hombre mayor, no se crean que tenía 90 años. No, un poquito menor que yo. Y a todo el mundo le decía, hijo, hija. Esto es otra cosa, no es el Señor poniéndose encima diciendo, hijo, hija. No, esto es algo precioso. Esta mujer que se siente despreciada, temblando, dice acá, vino temblando. Ella está acostumbrada hace 12 años de que todo el mundo la discrimine, la parte, la aleje. Y Jesús, de una manera cariñosa, hermosa, le dice, hija. ¿Cómo hija? Bueno, hija, bienvenida, hija. Sí, hija. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Todo precioso acá. La palabra salvado se puede traducir sanado, porque hay como una ambigüedad. Ser sanado o ser liberado de un ejército de un mal, de un peligro, se usa la palabra salvado también. La usamos nosotros también, ¿verdad? Pero yo creo que está muy bien la Reina Valera y otras traducciones, porque acá el punto de nuevo, el énfasis es la salvación, no la sanidad, ¿sí? En este caso se mezcla acá y no sabemos bien qué es lo que Lucas quiere enfatizar, pero en muchos casos hay gente que es sanada sin fe. No es que para todas las sanidades se requiere fe, no. Pero para la salvación siempre se requiere fe. Nadie puede ser salvado de sus pecados sin fe. En la obra preciosa, perfecta, suficiente que hizo Jesús en la cruz. Sin fe no hay salvación sin fe. ¿Sí? Y eso está pero más que enfatizado en todo el Nuevo Testamento. Nosotros quisimos enfatizar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, dice allí. La fe es el instrumento que Dios usa para salvarnos, pero la salvación en realidad es por la gracia de Dios. Dios salva al que Él quiere, pero necesitamos creer en Él, si no, no nos va a salvar. Y Él nos regala esa fe, ¿verdad? Esa certeza, esa convicción de que este hombre no era solo un hombre, un gran maestro. Este hombre es Dios hecho hombre, Jesús. Y sí fue un gran maestro, ni hablar. Sí fue un gran hombre, ni hablar. Fue un hombre humilde, ni hablar. Pero Él más que nada vino a morir en una cruz para salvarme. Esa es la fe que se necesita, ¿no? Y que Él murió en la cruz por los pecados de otros, no por los suyos, porque Él nunca pecó. Y resucitó al tercer día. Bueno, eso todo, aún si hubieras estado ahí, al pie de la cruz, mirándolo ahí colgado, tendrías que tener fe, porque vos no ves, en ningún momento ves salir tus pecados de tu corazón y verlos sobre Cristo. Es fe. Fe es eso, es alguna certeza que uno tiene de algo que no ve, pero cree que así es, ¿verdad? Y entonces dice, ve en paz, que es un saludo normal en esa época, pero en este caso tiene una connotación mucho más, seguramente más profunda y más auténtica. 12 años esta mujer no tuvo paz, no podía vivir en paz ni tranquila. Y ahora le dice, anda en paz. No solo te has curado, te has salvado. Tu fe te ha salvado, hija. Bienvenida al hogar, digamos, bienvenida a casa, a la familia, hija. Qué precioso. Quizás por esto, o preparando el escenario para esta sanidad, que Jesús Lucas enfatiza tanto la aglomeración de personas. Solo para que tratemos de imaginar a esta mujer como tratando de llegar a Jesús, casi imposible, no sé cómo habrá llegado. Y le toca el manto, tampoco, bueno, de la Biblia se sacan cada cosa para engañar a la gente. Tampoco acá está enfatizado que la ropa tiene poder, ¿no? No tiene poder la ropa. El poder viene de Jesús, no de la ropa que usó Jesús.
¿verdad? Mi mamá estuvo 18 meses batallando con el cáncer antes de morir y me acuerdo, bueno, después que fue operada, no viene al caso los detalles, pero fue muy delicado todo lo que le hicieron. Y llegó una amiga muy linda, ella, mi mamá le decía mi amiga del tren, porque la había conocido en un tren. La señora bonita, linda, católica, muy católica, y le trajo un pañuelito. Pero sabía que yo era pastor y estaba ahí, media pobre, estaba más incómoda. Y en un momento yo me alejo y abre una cartera y le da un pañuelito. Le dice, lo traigo de la parroquia de la Asunción de la Virgen, le dice. Está bendecida por el cura, no sé qué, agarra el pañuelito. Y mi mamá me mira y como diciendo, ¿y qué quiere que haga? La voy a agarrar. Porque ella ya estaba como de a poco. Y lo agarró y me miró así como cómplice y se agarró el pañuelito y la mujer recontenta, como que el pañuelito bendecido le iba a sanar. Bueno, no es el punto acá. Andás a ver si de acá nos sacan todas esas cosas, ¿verdad? Qué loco, ¿no? Nos reímos, pero qué loco la gente. Hace muchos años yo era pastor en Capital y vino una señora y justo había una hermana que era kinesióloga en la iglesia. Es kinesióloga todavía. Ahora se casó con un pastor ella, esta hermana, hermosa, y amiga de Mónica. Y vino una señora con una foto y me dice, pastor, me da la foto. Le digo, qué linda familia, y se la devuelvo. No, me la devuelve la señora la foto. Y se la devuelvo. Y digo, no, está bien, yo, ¿qué voy a hacer con esta foto? Y me dice, no, me ora, pastor, me ora con la foto, ¿no? Y digo, ¿pero qué le pasa? No, tengo un dolor acá en el cuello. Le digo, ella es kinesióloga, le digo yo. Pobre. Pero la gente hace lo que sea, lo que sea. Nosotros los seres humanos queremos experimentar lo sobrenatural, ¿verdad? Y es como que a veces estamos tan angustiados que estamos dispuestos a poner en pausa nuestra capacidad de crítica, de discernir, ¿verdad? De analizar lo que se está diciendo, decir, bueno, qué sé yo, si este me sana, que diga lo que quiera, yo qué sé, está bien. Si me piden que pase al frente y me tire acá, me tira. Si me va a sanar, me tira. En serio, piensen. Decimos, bueno, qué sé yo. Lo que sea, lo voy a hacer. Así somos las personas. No es que algunos son así, somos todos así, de alguna forma, ¿verdad? Bueno. Esta mujer era como una leprosa, digamos así. Vivía como una leprosa por causa de su enfermedad, porque es más o menos lo mismo. De la lepra se escribe mucho en el libro Levítico y del flujo menstrual también. Y, bueno, tenían que apartarse de la sociedad hasta ser declarados puros, ¿verdad? En tercer lugar, no solo la multitud se acerca a Jesús para que los sane, más que nada, ¿no? Por eso se juntan. En segundo lugar, habíamos dicho que un hombre poderoso se humilla ante Jesús. Después, mencionamos de esta mujer. Esta es una mujer humilde. No tiene nada ya, no tiene un peso. En tercer lugar acá, no sé, capaz que estoy equivocado con los números, no importa. Bueno, en siguiente lugar, verso 49 al 53. Jesús resucita a una niña en un contexto de incredulidad. Esto es para mí es interesante. A mí me llama la atención que sane una mujer sin darse cuenta, digamos así, sin buscarlo, sin preparar un escenario, ni armar una campaña, ni un testimonio, etc. La sana. Y acá también es muy interesante que sana a la hija de este principal de la sinagoga, donde parece que nadie cree nada. Se están burlando, se empiezan a burlar. La gente que se acerca, porque era la costumbre social, a llorar y a llorar y a llorar, porque un funeral sin llorar no era un funeral. Venía gente a llorar, a lamentar. Esta gente se empieza a reír cuando Jesús dice, no está muerta, sino que duerme. Y empiezan a burlarse. Dice, no sabe qué es ¿dónde vive este hombre? ¿No sabe lo que es un muerto? Todos nos damos cuenta que esta chica está muerta. Y él dice, no se preocupen, está durmiendo. Y se empiezan a reír. Bueno, en ese contexto él sana. Y aún Jairo, el papá de esta nena, de alguna manera su fe es probada. La poquita fe que tiene es probada porque él, digamos, todas sus amistades, sus familiares están todos llorando y todos se empiezan a reír. Y él tiene que seguir creyendo que Jesús, a pesar de que su hija haya muerto, la va a resucitar. Dice el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto,
no molestes más al maestro. Ahí está la incredulidad de este. No de Jairo, sino del otro. Ya está, no tiene caso. Déjalo que siga su viaje este hombre. No va a hacer más nada. Ya no. Digamos, escuchamos que este hombre tiene poderes sanadores, pero si se murió, murió. Ya no hay nada que hacer. Es el punto, ¿no? No lo molestes más. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, no temas. Cree solamente y será salva tu hija. Cree solamente, no temas, cree solamente y serás salva. De nuevo, la palabra salvo ahí. Interesante, ¿no? La usó con la mujer de flujo de sangre, la vuelve a usar acá. Tema de la salvación. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Jesús obliga a que toda la multitud se quede afuera. Entra el padre, la madre, qué lindo. Pedro, Jacobo y Juan, que son el núcleo de los 12 apóstoles, son los más cercanos a Jesús. A Jacobo lo mató Herodes y Pedro y Juan fueron los pilares de la iglesia al final. Solo un comentario de color. Según muchos estudiosos, Juan tendría unos 17 años. Tremendo. Durante la vida de Jesús, porque es el que después sobrevivió a todos. Dicen que murió más o menos de 90 a 90 y algo, y es el que escribe Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Haciendo los números sí te da como unos 17. Tremendo. Y Juan, si vos lo seguís en el Evangelio de Juan y en todo, casi ni habla, nunca habla. Imagínate, con 17 años ahí con el maestro y los otros. Pedro habla todo el tiempo, demasiado habla Pedro. Juan no habla nada. Pero bueno, interesante, este es el núcleo que Jesús eligió para discipular o para transmitir más su corazón, su visión, etc. Y bueno, entra con ellos 3 nada más. Asumimos que los otros 9 quedan afuera también, imagínate. Con la multitud, ¿no? Porque él está con todos. Y lloraban todos, dice. Ahí están los llorones que se contrataban. Era un trabajo. Bueno, ahí estaban llorando. Y hacían lamentación por ella. Eso era la costumbre y eso era la educación. Eso era lo que correspondía. Pero él dijo, Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Es muy interesante esto, porque el cristianismo cambió algunas terminologías, algunas costumbres. El cristianismo trajo un aire nuevo a todo el mundo occidental y cristiano, que se dice. En el mundo occidental la humildad es un valor, porque Cristo fue humilde. Antes de Cristo era debilidad. Y en el mundo occidental la muerte ya no es muerte, es sueño, es un sueño, porque todos los que creemos en la Biblia y la leemos y confiamos en Cristo, estamos seguros que vamos a despertarnos un día y vamos a estar con el Señor para siempre en el cielo. ¿Sí? La palabra griega es semerión, de ahí viene la palabra cementerio, muy interesante. Cementerio para los cristianos es el lugar de los que están durmiendo, el lugar de los que duermen, porque hay una esperanza de que hay una vida después de esta. Hay una vida después de esta. Hay una vida después de esta. Y todo lo que hacemos en esta vida es más importante de lo que vos te imaginás para lo que va a ser tu vida después de esta. Paréntesis esto, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan, el apóstol Juan. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si vos en esta vida no abrís tu corazón al Hijo, con mayúscula, el Hijo Jesucristo, no tenés la vida. Y si te morís sin Cristo en tus pecados, dice la Biblia, en la otra vida vas a estar perdido o perdida para siempre. No es que se acabó todo, está todo negro. No, vas a resucitar igual. Y vas a ser arrojado, dice la Biblia, la palabra arrojado, tremendo, en el lago de azufre, en el infierno. Son metáforas, ¿no? Es tan terrible el infierno, tan terrible, que cada vez que se habla del infierno se usan metáforas. Que son terribles las metáforas, donde el fuego no se apaga, ni el gusano se muere, y donde el llorar y el crujir de dientes, todo ese tipo de descripción del infierno es solo porque se recurre a la literatura, a estos recursos, solo porque no se puede explicar exactamente cómo es el infierno, porque no sé si lo toleraríamos. Entre paréntesis, dentro del paréntesis, otro, ahora es un corchete. Noten que antes que viniera Jesús, nunca se habló del infierno en la Biblia.
Es como si Dios dijera, bueno, esto es demasiado, yo no puedo revelarle a un profeta todas estas cosas, pobre hombre no va a poder dormir por semanas si le muestro cómo es el infierno. Así que vino Jesús mismo en persona, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, a hablarnos del infierno, porque probablemente no lo toleraríamos, ninguno de nosotros, ver lo que es eso. Y hay teólogos liberales, teólogos que están más preocupados por lo que piensan las personas que por lo que piensa Dios, que tratan de suavizar esto. Pero a Dios no le da vergüenza decir, porque Él es el dueño de todo, Él hace lo que quiere. Todos nosotros deberíamos estar muertos, si te lo pones a pensar, porque desde que nacemos hemos traicionado a Dios. Vivimos en contra de lo que Dios dice. Y a Dios no le da vergüenza para nada, no le tiembla nada. No se pone colorado y decir, yo tengo un infierno preparado para todos ustedes rebeldes que no quieren creer en mí. Tengan cuidado, ¿no? Tiemblen. Dejen ya de hacerse los cancheros, los superados, los intelectuales, si son unos arrogantes miserables, ¿no? Humíllense. Bueno, me fui por la rama. Era paréntesis, corchete, todo. Volvamos acá. Jesús dice, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Está por el tema de dormir, ¿no? Qué interesante. Todos dormimos cuando morimos y vamos a ser resucitados. O en el cielo con Dios o en el infierno. Con Dios. Dios es el jefe del infierno, no Satanás. Satanás está siendo torturado también. Dios es el único soberano. Y se burlaban, tremendo, versículo 53. Y se burlaban de él, de Jesús. En Gadara lo echaron, acá se burlan. Sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de él, como diciendo, ¿qué sabe de la muerte? No se da cuenta, está más fría esta chica ya, ni respira nada. Está muerta. Y esto nos hace pensar a cuando Sara se rió, ¿se acuerdan? Cuando Sara se rió, Génesis 18, Génesis 18, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, y Sara se rió. Se burló, dice, nada, que voy a tener un hijo si ya tengo 90 años. ¿Cómo voy a tener un hijo? Incredulidad, esto es el punto. Esta gente está llena de incredulidad. Por eso se burla de Jesús. Y pobre Jairo, el asistente le dice, no vaya, no vale la pena, no molestes más. Bueno, y habrá tenido ahí su pensamiento, ¿qué hago? ¿Lo traigo, no lo traigo? Y el hombre al final dice, bueno, vamos, Jairo, ¿verdad? No hizo caso. Y ahora está toda esta gente que la contrató para llorar y se están riendo. No puede ser. Se están riendo todos ahí. Digo, pará. Y Jairo está ahí pensando, ¿qué hago yo? ¿Hacemos un papelón acá? ¿Qué hacemos? Bueno. Todos creían que Jesús ya no podía hacer nada. Ese es el punto. Bueno, y el Señor resucita a esta nena, a esta chica de 12 años casi. Qué precioso, ¿no? Y entonces, estoy buscando el pasaje, y se burlaban sabiendo que estaba muerta, el verso 53, verso 54, mas él tomándola de la mano, Jesús, clamó diciendo, muchacha, levántate. En los otros dos evangelios, Mateo y Marcos usa una expresión aramea, talita kumi. Acá no, Lucas no la usa porque él escribe para griegos que ni sabían arameo. Escribe para este Teófilo y todas esas cosas. Ni pone, solo pone en griego, muchacha, levántate. Sí, muchacha, noten la palabra, no es niña ya. Ya casi es una doncella. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Muy interesante este detalle, se explica mejor en otros pasajes. La palabra espíritu, neuma, en griego, puede ser también aliento. Su aliento volvió. Ella había expirado, que decimos. Cuando decimos la palabra expirar es morir, pero es perder el aliento. Y eso es una referencia cuando Dios crea al hombre allá en Génesis, que lo hace de barro y sopló aliento de vida. ¿Sí? El alma del ser humano es el aliento que Dios sopló. Cuando uno se muere, eso se va. Se separa lo inmaterial de lo material, ¿verdad? Y bueno, dice que volvió acá el espíritu, a esta niña. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Qué interesante. De nuevo, esto es algo distinto a los milagros de hoy. O sea, esta chica estaba muerta, había una multitud ahí, todos vieron que estaba muerta. El hecho de que se burlaran confirma que todos están convencidos que está muerta.
Bueno, y esta chica se vuelve a la vida. Y entre otras cosas que notamos que es algo genuino, es que se levantó sola por sus medios y le dieron de comer, dice acá. Pero Jesús les mandó, dice, el anterior, y él mandó que se le diese de comer. Es lo mismo que hizo Jesús después que resucitó. Se juntó con los apóstoles a comer, con sus discípulos a comer. Y ellos estaban ahí y decían, no puedo creer, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo que come? Bueno, paréntesis de nuevo. En el cielo no vamos a estar vos en una nube, yo en otra, y nos cruzamos, vos con tu arpa y yo con la mía. Ya sé cómo andás, así viviendo de una manera así como en algodones, ¿no? Una manera etérea. Eso es un concepto falso, filosófico, que prendió mucho en el cristianismo primitivo, que se llama neoplatonismo, que por alguna razón incomprensible los cristianos lo adoptaron como parte de su manera de creer, de pensar, que dice que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y el cuerpo es como una cárcel del espíritu, y la muerte significa la liberación de eso. Entonces vamos al cielo y vamos a estar todos flotando con una túnica blanca, con una arpa. No, vamos a comer en el cielo. Vamos a comer. Jesús, no lo digo por esta nena, ¿no? Lo digo por Jesús resucitado. Esta nena está reanimada, va a volver a morir, por supuesto. Jesús resucitó y no va a volver a morir. Y nosotros un día vamos a resucitar y ya no vamos a morir más. Pero ese cuerpo resucitado va a ser semejante al cuerpo de Jesús. Y Jesús comió después que fue resucitado. Y eso es muy lindo de pensar. El cielo es más material de lo que nos imaginamos. Porque la materia no es mala, es mentira. ¿Verdad? Vamos a... Olvídate, no sé, yo trato de pensar y hay todo un nuevo movimiento en la teología que se llama nueva creación, ¿no? Toda esta la doctrina de la nueva creación, donde buscan en la Biblia y hay muchos detalles terrenales, ¿sí? Que vamos a trabajar en el cielo, que vamos a comer, que vamos, bueno, en fin, lo que no nos vamos a casar, ya nomás, no va a haber casamiento, está bien, Dios sabrá. Pero vamos a disfrutar de una vida corpórea también, junto con un nuevo cuerpo, ¿verdad? Sin pecado, cosa que ni sabemos de cómo sería eso, pero imagínense. Es una linda motivación para que no te angusties porque no pudiste recorrer el mundo, vaya a saber, ¿no? O que se extinguieron los dinosaurios, se extinguió, qué lástima, nunca conocí el pájaro, no sé qué. Bueno, en el cielo va a haber ese pájaro, estamos seguros de eso. Y va a haber animales, y va a haber cosas muy lindas para recorrer. Vamos a ver cómo haremos, ¿no? Bueno, interesante. Interesante. Porque todo nos habla de Dios, ¿verdad? Y como digo, uno dice, pero qué lástima, che, se va a destruir todo esto y yo nunca viajé a... Uno ahora viaja con internet, ¿no? Dice, wow, mira esta playa, no tiene sentido. Bueno, vaya a saber el cielo. Imagínatelo 10 veces más lindo, ¿no? 10 veces más lindo. Y de nuevo esta chica entonces le dice, niña, levántate, talita kumi en arameo. Y los padres estaban atónitos, dice acá, sorprendidos, mal. Pero Jesús, y esto es lo que enseguida parece un anticlímax, pero Jesús les mandó que a nadie, ahí es no solo quizás a los padres, sino a toda la gente que lloraba y que después se reía o se burlaba, les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y enseguida se nos hace una inquietud acá, ¿no? Nos surge una inquietud, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no le pueden decir a nadie lo que ha sucedido? Bueno, déjeme, es un concepto teológico, no conviene, a esta altura ya venimos ya cansados, no conviene agregar un nuevo material, pero hay un concepto que se llama el misterio mesiánico, ¿verdad? Sobre todo en el Evangelio de Marcos, está todo el tiempo Jesús diciendo no le digan a nadie, no le digan a nadie, no le digan a nadie, y la gente igual decía algunos, no todos, pero decían, bueno, esto guárdenselo ustedes, no se lo digan a nadie, no se lo digan. Parece que en el Evangelio de Marcos eso es algo muy clave para entender el Evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado y hay gente que nos ha ayudado mucho para pensar con más claridad. Hay 3 situaciones distintas en las que Jesús dice no digan nada a nadie. Una tiene que ver con su identidad, que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Otra tiene que ver con su mesianismo, y otra tiene que ver con su poder curativo. Acá es obvio que es el poder curativo, ¿verdad? En Marcos nadie reconoce quién es Jesús, nadie reconoce.
Pero sí los demonios primero reconocen que es el Hijo de Dios y Él los manda a callarse. Les dice que no le digan a nadie nada, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? La identidad de Jesús. Hasta que al final en Marcos 8, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo reconoce, por fin, ¿no? Antes lo reconocían los demonios, pero los demonios no van a ser testigos de Jesús, ni a palos. Nada que ver, son mentirosos ellos. Cuando Pedro reconoce quién es Él y están los apóstoles, le prohíbe decir quién es. Y termina el Evangelio de Marcos, y es muy interesante que un centurión, que es un romano, estando al pie de la cruz, dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y ese es un clímax en el Evangelio de Marcos, porque nadie se da cuenta quién es Jesús hasta que, Pedro lo reconoce, porque dice, y esto no te lo dijo Dios, dice, Dios te reveló esto, le dice a Pedro. Pero el centurión, porque está otra vez un contraste ahí, nadie se da cuenta, están todos ignorantes, todos son lamentablemente personas necias que se burlan, le dicen tonterías a Jesús, blasfeman, está todo el mundo ciego ahí, menos un romano que no es ni judío. Un centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso crea un clímax en el Evangelio de Marcos, sobre la identidad de Jesús, ¿verdad? Y eso parece que, Marcos lo rescata, y Marcos, por eso es clave en el Evangelio de Marcos, esto del secreto mesiánico, en ese aspecto, de digamos así, la identidad de Jesús. Después el llamado secreto mesiánico, propiamente dicho, tiene que ver con la identidad de Jesús en el sentido de que Él es el Mesías. Aparentemente ahí hay un tema teológico más importante, que es que el mesianismo de Cristo no está caracterizado por su poder de sanar necesariamente, sino por su muerte y resurrección. Es como que recién hasta que Jesús resucitara, que no se iba a poder entender que Él era el Mesías. Dice en Marcos 9:9, y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Recién después que resucite, ahí se va a entender bien, con más claridad y todo completo, qué es lo que es, por qué es el Mesías. Y es porque vino a morir y resucitar por nosotros. Él no vino a sanar enfermedades, aunque hizo eso, pero ese no era el propósito de su mesianismo, era morir y resucitar. Entonces, cállense, no digan nada hasta que Él muera y resucite. Eso es un aspecto teológico del mesianismo. Pero hay casos, el punto es que no tenemos que meter todas las situaciones donde Jesús dice no digas nada en la misma bolsa. Hay casos como este que solo se sanan personas y Jesús dice no digan más a nadie. Aparentemente la razón, tanto acá en Lucas como en los otros evangelios, es que Jesús no quiere Él tiene muchas cosas que hacer y ya vamos a ver avanzando en Lucas que en algún momento Él ya deja de andar con multitudes y se enfoca en sus discípulos y nada más. Él no quiere ir por todos lados tratando de abrirse paso entre la gente, porque la gente quiere que lo sane. Él vino a hacer otra cosa, ¿verdad? Y si mirás en relación a los milagros, Jesús le dice que ya no digan tanto porque Él no quiere ser el sanador, como leímos recién de Yugoslavia, que van 15 millones de personas, fueron a Yugoslavia para que le sane a esta persona. No ese es el propósito de su ministerio. Y yo me quiero quedar con esto para redondear el sermón, justamente porque así empezamos. Esto nos tiene que hablar muy fuerte, no es el propósito. La gente lee los evangelios y ve que si Jesús sanó, bueno, entonces yo puedo sanar. Los discípulos sanaron también, yo no soy menos, yo también tengo el Espíritu Santo. Y también nosotros podemos sanar. Y vamos a tratar de que Dios me dé ese poder y lo busco para yo poder sanar, etcétera, para emular a Jesús. Pero Jesús sanó, sí que sanó, claro, y no cabe duda de eso. Pero tampoco era el centro de su ministerio. Él no quería que ese sea el atractivo. Él vino a perdonar pecados, ¿verdad? Él vino a buscarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido, muriendo por nuestros pecados. Ese es el énfasis que tenemos que rescatar del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Las iglesias estamos acá en este mundo en una misión de rescate, porque ¿para qué querés tener tanta sanidad si te vas a morir igual? Y si te morís y vas al infierno, ¿qué onda? Estamos acá al cohete, digamos así. Para eso están los médicos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, dijo Jesús, sino los enfermos. Lo estaba diciendo en otro sentido.
Pero de alguna manera al decir eso está diciendo, bueno, no está mal que vayas a un médico. Los médicos están acá para los enfermos. Lucas era un médico. La Biblia no está en contra de la medicina. Al contrario, Dios la usa, es un instrumento, anda a los médicos. Pero acá venía la iglesia, acá vamos a hablar no de tus enfermedades, vamos a hablar de tus pecados. ¿Qué es tu enfermedad? ¿Verdad? Y si te morís en tus pecados, te perdés para siempre. Al final, ¿qué importaba? Que no escucharas bien o que veías medio torcido, no sé, lo que sea. No interesa, dice. Jesús dijo eso. Si tu pie te es ocasión de caer, cortátelo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortátela. Si tu ojo, sacátelo. Porque es mejor entrar al cielo con un ojo menos que al infierno con los dos ojos. ¿Verdad? Bueno, supongo que ninguno de los que se metió acá adentro vino buscando una sanidad, porque acá se equivocó de puerta, digamos, no enfatizamos eso. Pero es muy importante que lo entendamos. ¿Sí? Y nosotros, de alguna manera, tenemos que, con mucho valor y coraje, tenemos que enfatizar el evangelio verdadero, que es que cada ser humano está perdido sin Dios, porque somos pecadores. Y si se muere sin la salvación de Cristo, está perdido para siempre. Y eso es el énfasis. Y a Jesús mismo procuró bajar un poco la efusividad con el tema de las sanidades, porque eso no es el punto. Ese no es el punto. Jesús no vino a hacer eso. Él es el Salvador, no el sanador. Así lo conocemos a Jesús, como el Salvador. Jesús significa Salvador. ¿Sí? Y bueno, que el Señor nos ayude a entender y que les digo, queridos, que los estoy viendo acá, por favor tengan cuidado de engañarse a sí mismos, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por favor, asegúrese cada uno de los que está acá, que esté usted acá es algo precioso, es algo que Dios ordenó para que usted escuchara el Evangelio. Por favor, no endurezca su corazón, asegúrese de que usted tiene sus pecados perdonados. No porque usted es más bueno que nadie es bueno, no somos buenos, sino porque tiene fe que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para pagar en su lugar sus pecados. Yo creo que si hoy me muero voy al cielo, pero no porque soy más bueno que nadie, yo no soy bueno, sino que tengo un Salvador. Y Él murió por mis pecados. Y Él resucitó y está vivo. Y yo un día me postré ante el Señor Jesús, así como vemos acá, me humillé ante Él, reconociendo que era un pecador, que merecía un castigo, pero creyendo que Él murió o recibió ese castigo en mi lugar. Y ahí esa es la fe que salva. ¿Sí? Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por haber venido a este mundo de esa manera tan preciosa, tan humilde, tratando de no llamar la atención, Señor, a tu poder, sino como en una misión de rescate para salvarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados. Qué hermoso, Señor, leer estas historias y verte con tanta compasión por la condición humana. Y, Señor, aquí estamos un grupo de humanos escuchando de ti, Señor, y tratando de examinar nuestro corazón para acercarnos a ti de la manera apropiada, rogándote que nos perdones, Señor. Algunos estamos enfermos entre nosotros aquí y podemos pensar y creemos de corazón que tú sabes que tú nos puedes curar si quisieras, pero también creemos que usas todas estas situaciones para humillarnos, porque el orgullo es lo peor que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, y a veces usas la enfermedad para atraernos a ti, Señor, para buscarte, para quebrantarnos, para mostrarnos a nosotros mismos que nos percibimos como sabios y fuertes, mostrar nuestra debilidad, Señor. Que por favor podamos encontrarte a ti como Salvador, no como un abuelito celestial que da los deseos a quien le piden, Señor, sino como el Dios soberano que exige arrepentimiento, sumisión y fe para salvar, Señor. Por favor, regálanos la fe, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.